Aquí estamos otro día más, otro podcast. Eh, Esta vez me tocó con mi amigo y hermano Amén, Carlitos. amén. Este, Vamos a empezar conociéndote. ¿Quién es José, Carlito? O Carlos Daniel, Carlos como te Daniel. llamas. Bueno, pues Carlos Daniel, eh, ¿cómo te explico? Es un muchacho pues que ama a Dios sobre todas las cosas. Desde chiquito me enseñaron buenos valores, me enseñaron a buscar a Dios, Ujú. me enseñaron a buscar a Dios, a buscar a Dios, a encontrarlo, no importa lo que estuviera viviendo, no importa la situación que estuviera atravesando, me enseñaron a encontrar a Dios y que en Dios era la única salida que Ujú. tenía. Pero siempre fue así. No, 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 no siempre fue así. Mi ¿De vida, dónde mi, viene? ¿De dónde viene Carlito? mi vida comienza, ¿verdad? ¿Verdad? En Bayamón. En Bayamón, tengo mi mamá verdadera, se llama Marisa. Ujú. Ella, ¿verdad? Es paciente de salud mental ¿verdad? Era una mujer que, ¿verdad? En su juventud trabajó, hizo sus cosas, pero ella le dio una enfermedad que tenía que ver con el cerebro y la discapacitó. So, encima Ok. de eso, muchos problemas y muchas otras cosas que ella venía arrastrando, vicios, cosas así. Ujú. Y en esas circunstancias en las que ella estaba impedida, ya a veces sin poder caminar, Ajá. porque quedó, ¿verdad? con, ¿verdad? Una condición que no recuerdo exactamente el nombre, pero Ujú. sé que le dio polio y meningitis. Ok. Y desde ahí ella comenzó a decaer. Yo creo que la misma enfermedad la, La la, fue de- deteriorando la poco a fue poco. de, sí, y depresión y muchas cosas más que la llevaron a ella a hacer muchas cosas tal vez que ahora yo puedo entender, que Ujú. cuando era chiquito no entendía. La llevaron a hacer cosas que yo sé que las Si no veces... estaba dentro de su conocimiento porque no estaba en sus cinco Exacto, sentidos, como decimos. exactamente. ¿Verdad? Luego hablando con ella y ¿sabe? Pudimos entender Ujú. mejor, ¿verdad? Y conforme a la sabiduría que, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Ujú. Y el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, pues podemos entender que, ¿verdad? Satanás nos juega, ¿verdad? Satanás Ujú. no, ¿verdad? No nos respeta niños, Ujú. Satanás nos respeta, ¿sabes? Él va detrás del propósito de Dios y lo que quiere es destruirlo, ¿sabes? Y de esa manera comenzó pues mi vida. Eh, Mi mamá, mientras yo estaba en la barriga, pues hacía muchas cosas, como consumía marihuana, Consumir. estaba en vicio. Ujú. Y aparte de su condición, aún en su condición, yo venía con problemas, yo venía síndrome Down. Para los doctores a lo mejor yo no podía, ¿verdad? O iba a adquirir tal vez muchas enfermedades Ujú. que ella tenía, pero Dios tenía otros planes. Amén. Dios tenía otros planes y aún en su dificultad ella me tuvo. Y cuando nazco, los primeros 3 años de mi vida, desde que nací hasta los 3 años, vivía Ujú. con ella y con mi papá verdadero, Ok. con mi papá verdadero. Ujú. Y, pero comencé a recibir este maltrato, Wow. maltrato sexual, eh, maltrato físico, de parte de mi mamá. Wow. Y aparte de que en las condiciones que ella no estaba para criar muchachos. ¿Sabe? No, su condición de salud tampoco y su condición mental no le permitía, tú sabes, poder crear el Sí, porque muchacho. al ella no estar bien, pues no estaba bien tampoco para cuidar de otra Exacto, persona. exacto. Y ya mi hermano mayor, yo tengo un hermano que es 4 años mayor que yo, Ok. este ya había sido removido del hogar, tú sabes, Ujú. lo mismo pasó conmigo. Ok. ¿Sabes? Ya a la edad de 3 años y me removen del hogar, servicios sociales, y comienzo a vivir en hogares del departamento de la familia, Ujú. un hogar de niños. eh, Hubieron más niños ahí. Y en ese hogar, fíjate, mi mamá, a pesar de su condición de salud, ella se acordó que la hermana de mi papá verdadero
era pastora y le servía a Dios. Wow. Y en una de las visitas, ella habló con mi trabajadora social para cederle mi custodia a la pastora. Wow. Sí. Y ahí Dios comenzó a sacarme, ¿sabes? Se comenzó a ver el propósito de Dios en mi vida, que me da la oportunidad a mí, oportunidad que tal vez no tuvo mi hermano. En que mi hermano también estaba en un buen hogar, que era hermana de mi mamá verdadera. Ok. Pero fue bien diferente los tipos de crianza. De crianza. Porque en el hogar donde yo crecí, pues estaba Dios. Y suena Wow. fuerte decirlo, porque ellos pues también, ellos eran católicos, acá éramos evangélicos, Diferentes creencias. pero, ¿verdad? No quiero, ¿verdad?, ofenderlo, no lo digo como para ofender, no que, ¿verdad? Ellos o sea, a mi hermano también le dieron una buena crianza, le dieron, pero ¿verdad? Él tomó otras decisiones. A la de 18 años él tomó otras decisiones, pero yo tuve la oportunidad, yo siempre lo he visto de esa manera, yo tuve una oportunidad porque donde yo crecí, se me enseñó a ver a Dios más de frente, ¿sabes? Se me sembró una semilla mucho más, pienso yo, más poderosa, que me permitió a mí, es lo que me ha permitido a mí hoy estar y permanecer, aunque yo en un momento pues le quise dar la espalda a Dios, ¿sabes? Pero ahí comienza mi vida en un hogar donde se le servía a Dios, eran pastores de una iglesia y comienzo yo a ir a la iglesia, comienzo yo a conocer quién era Dios y a crecer en el evangelio. Fue el factor clave. Wow. Así que tuviste también que romper pues con todo lo que tú habías aprendido, todo lo que te habían, ¿verdad?, enseñado, Sí, que es diferente. sí, Es diferente porque totalmente. la creencia no, todos creemos en un mismo Dios y, Amén. ¿verdad? Pero enseñan de diferente manera, es lo que quiero decir. Sí, Y tenías que romper, ¿verdad? Con cosas que pues no se practica exacto. acá. Y wow. Pero es interesante ver cómo a pesar de eso, tú permaneces hoy. Amén. Sí, una semilla. Yo digo que la Biblia dice: instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo, no se Así es, apartará de él. Y aunque yo tomé así la es. decisión de apartarme, en el propósito de Dios estaba rescatarme. Por eso es bien importante Wow. presentar los niños al Señor. Siempre que yo veo, aunque los papás no le sirvan a Dios, siempre que nace un niño, siempre es bueno llevarlo a la iglesia y presentarlo al Señor. ¿Sabes? Los niños ni los bautizamos porque no tienen todavía el conocimiento Conciencia. ni la conciencia ¿verdad?, de que lo que están haciendo está mal, pero los niños se dedican a Dios. ¿Sabes? Cuando tú le dedicas a un niño a Dios, pasan estas cosas. Que aunque a lo mejor los papás nunca te llevaron a la iglesia, pero la mano de Dios está contigo desde tu niñez, desde el vientre. ¿Sabes? Salmista dijo: aún desde el vientre tú me viste. Dijo: mi embrión vieron tus ojos. O sea, es bien importante presentarle y dedicarle tu niño, tu niña, los hijos a Dios. Porque eso hace que hoy estemos aquí. Es una cobertura. Wow. Y te pregunto, tengo entendido o he escuchado por ahí que fuiste boxeador. Cuéntame de esa etapa. Yo me refugié en el boxeo a la edad de 14 años. Ok. A la edad de 14 años, mi papá verdadero, pues siempre le gustó el boxeo, siempre fue atleta. Él vivía en Santurce, en Tres Talleres, en Santurce, y siempre le gustó el deporte. Y yo busco una escapatoria, me refugié en el boxeo porque yo perdí un hermano de crianza. Ok, al hogar que era hijo de la pastora que me crió. Ok. Cuando yo llego a ese hogar, pues eran tres primos, que son mis hermanos, eran tres hermanos. Tengo Elianet, Ibelí y José, que le decíamos Chelito. Ellos eran mayores que yo.
Este, y ellos me adoptaron como sus hermanos, siempre me dieron un amor de hermano, ¿sabes? Que éramos primos, pero esa era mi familia, esa pasó a ser Había mi una hermandad. familia, Ujú. la pastora pasó a ser mi mamá, dicen que es verdad, que papá es el que El cría, que ¿verdad? cría. Escucha, así mismo fue. Sí. Y todo ese amor, ellos, ¿verdad? La familia de Fader, que yo le digo Fader, de José, una familia muy grande, de 13 hermanos, los Ocasios, y esta familia a mí me acogió con un amor tan grande, tantos primos, porque eran 13 hermanos, Ujú. ¿sabes? Vivía en el barrio Pájaro de Bayamón, y, y ahí como comenzó mi vida a crecer, recibí el amor, la recibí el amor, la recibí el amor. Pero este hermano, Chelito, él muere en un accidente de tránsito en el 2004. Ok. Él y su novia tenía 18 años. Wow. Y este hermano para mí siempre me dio un gran ejemplo. Y lo digo, ¿verdad? Me da sentimiento todavía como si fuera ayer. Porque yo digo que si él hubiera estado vivo, a lo mejor yo no cogía los malos pasos que cogí. Wow. Ni le daba la espalda a Dios tal vez como lo hice. Yo nunca lo vi con una cerveza en la mano, nunca lo escuché escuchando reggaetón del mundo, siempre fue un hombre de Dios, siempre fue un hombre que trabajó, siempre fue un hombre eh, que estudió, quería ser ingeniero civil, todas sus metas conforme al plan de Dios se le estaban dando. Wow. Conocía de la ingeniería, conocía tantas cosas, en la universidad tenía honor, iba bien en su profesión de ingeniería Ujú. a los 22 años y su novia, ella estudiaba trabajadora social, siempre los vi darle ejemplo, pero él era guardia de seguridad y doblaba a veces muchos turnos, estudiaba, doblaba turno, estudiaba, doblaba turno, estudiaba, y recuerdo que un día, ellos tenían planes de boda, y si se Oh, casaban en wow. diciembre, pero en el mes de abril, este, ese día estaba lloviendo, pero ese día yo me recuerdo que él iba a buscar el traje de novia con ella, y salieron a cobrar su cheque, que era por ahí por Buchanan, unas torres que hay ahí al lado de Buchanan. Y saliendo de ahí, cogen la carretera que sale para La Goya, una carretera, esa carretera siempre ha habido muchos accidentes ahí. Y a él le dio un infarto al corazón. Oh, wow. Le dio un infarto al corazón manejando e invadió el carril contrario e impactó una guagua de frente a más de 100 millas, con ella agarrado de mano. A él no le dio Wow. tiempo a racionar, ella tampoco. Y ella murió en el acto. Y él duró 4 días en centro médico y murió. Pero eso a mí me Te marcó, marcó. me marcó. Comencé a bajar las notas en la escuela, ya no tenía a quien, que mi mamá era fuerte. La pastora era, tú sabes, ella era una mujer llena del Espíritu Santo, que yo nunca pude engañar. En mi casa yo nunca pude engañar, nunca pude mentir y cuando mentía me cogían. Acá dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Así es. Cuando hay un hogar lleno del Espíritu Ujú. Santo, no hay nada que pueda engañar a Dios. No A hay Dios nadie break, lo no hay engaña, break. de Dios nadie se Ujú. burla. Y siempre que me decía, tú estás haciendo esto, y veces que yo entraba por la puerta y me decía, tú hiciste esto, tú cortaste clase, todo lo Wow. veía como una película y no me costaba más remedio que decirle sí. Primero lo Ujú. negaba, no, no. Y cuando venía a ver, pasaba a veces 1 o 2 días, o llamaba a la maestra, o pasaba algo, o una vez la policía fue la que me trajo a casa. Tú sabes, Wow. empezaron a pasar cosas y mi mamá, viste, te lo dije. Y eso fue la intermedia, o sea, intermedia superior, Ujú. tú sabes, después de la muerte de mi hermano, pero después pasaron muchas cosas más grandes, comencé a vivir una vida, una doble vida. Porque cuando tú vives en un hogar que te enseñan la palabra de Dios de tal forma, eh, y tú quieres también agradar al mundo, y tú quieres la aceptación del mundo, Ujú. muchos jóvenes comienzan a vivir dobles vidas. Y en mi casa yo me comportaba como un angelito, Pero afuera eras otra pero persona. afuera era otra cosa. Y
Cuando yo perdí a mi hermano, ahí es que comienzo residencial, un residencial que había al lado de mi casa. Ujú. Había un gimnasio ahí y yo comencé a A meterme a entrenar. residencial. Y comienzo a entrenar y ahí comencé a hacer peleas de aficionados y comencé a salir, comencé a refugiarme en el boxeo, y eso era lo que ahí descargaba ahí, Todo. mi ira, mis corajes, Ujú. muchas cosas que, ¿verdad? Que no había sanado y comienzo a descargarlas ahí a través del boxeo. Y era bueno, era bueno. Wow. Hasta que un día estoy entrenando me iban a debutar ya profesionalmente y llega Fadel junto con unos tíos míos que fueron los que criaron a mi hermano Ujú. a darme una mala noticia, Llegaron al gimnasio y yo bajo junto con mi entrenador. Mi entrenador me recuerdo, mira, ahí está tu papá afuera. En serio, o sea, mi papá es el que me Ujú. crió. Y cuando yo salgo, me cuentan que Que ¿sabes? había Que había fallecido. fallecido y que pues mi hermano mayor pues había tenido que ver. Y eso fue un golpe que al sol de hoy yo digo, ¿sabes? Hay muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que nos duelen, que no sabemos, pero es Dios formándonos, formando nuestro carácter, es Ujú. Dios formando, ¿verdad? En cada uno de nosotros, Ujú. lo que Él quiere hacer, su voluntad. Ujú. Y al principio fue bien, ahí comencé a llenarme de más odio, Llenaste de ira, de coraje. comencé a llenarme de ira, comencé a llenarme de coraje. Las primeras dos vistas que fui al tribunal lo amenacé, en el mismo tribunal. Wow. El fiscal me dijo, mira, si vuelves a hacer eso, la jueza te puede, entendemos tu dolor, pero la jueza te puede dar un desacato. Entonces no puedes hacer eso aquí, tienes que saber controlar tus emociones ahora, Ujú. Exacto. es un proceso largo. Y fue bien duro. Desde ahí dejé de entrenar. Hice creo que dos peleas más aficionados, no debuté y las dos peleas las perdí. Me dieron Wow. puños y golpes. Por No, todos no, no, lados. no estaba centrado. No estaba centrado y eso fue una puerta que abrí, que yo mismo abrí, que no puedo echarle culpas a Dios, porque las puertas que uno abre, ¿verdad? Nosotros somos culpables de nuestras propias decisiones. Se habla que el hombre traza su camino, luego contra Jehová irrita su corazón. Y muchas veces de las cosas que estamos viviendo son consecuencias, no son Así es. pruebas. Hoy día tú le preguntas a la gente, todo el mundo está en un desierto y todo el mundo está en prueba. Y no es así. A ver, Pero no todos logran reconocerlo. no todo es triste, porque deja de ser consecuencia cuando tú lo reconoces. Así es. Entonces Dios te da la mano en medio del proceso, porque aún lo que no es la voluntad de Dios, Dios lo usa para hacer su voluntad. Pero yo no lo reconocía. Y comencé a abrirle puertas y ahí comencé a enamorarme y me enamoré ¿verdad? Tal vez de la persona incorrecta y comencé a entrar en malos pasos. Comencé a vivir en el residencial y de ahí para abajo, pues la vida de Carlito fue otra historia. Me olvidé de Dios, seguía creciendo el odio, Ujú. seguía creciendo el rencor y yo seguía alimentando eso. Y mientras más malas cosas hacía, más lo alimentaba. ¿Sabes? Wow. Era más, ¿sabes? Era más y no me daba cuenta que estaba dejando la fuente. La Biblia dice que dejaron a Dios y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Dice, dos males hizo mi pueblo. Se olvidaron de mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso mismo comencé a hacer yo. Comencé a cavar mi propia cisterna y lo que yo pensaba que le estaba echando, lo estaba desperdiciando. Estaba desperdiciando mi vida. Así es. ¿En qué momento fue que Dios te rescató? Que tú sentiste que Dios te había rescatado.
Dios me rescata allá, acá, aquí en la Florida. eh, yo digo que mi esposa Gisnel, fue la persona que Dios usó y fue el instrumento que Dios usó para rescatarme. Pero en la Biblia hay una palabra que dice, si los hacía morir, se acordaban de mí y se acordaban que Dios era su único refugio. Y Dios tuvo que hacerme morir. Llegó un momento que en Puerto Rico, mientras viví en Puerto Rico, todas las opciones se me agotaron las opciones. No había nada. No había nada más que buscar. La Biblia dice que Dios preparó todas las cosas para que el hombre, cuando el hombre se canse de buscar y buscar y buscar, no haya otra cosa que no sea Dios. Y así es la vida del hombre. O sea, el hombre sigue buscando por su propia fuerza qué hacer, qué hago, cómo salgo de esta. Y como muchas veces, ¿qué pasa? Mira, la misericordia de Dios, hay algo que a mí me tiene aquí. Es la misericordia de Dios. La Amén. misericordia de Dios. Porque Dios me libró de tantas cosas, de la muerte, de asesinato, de tiros, de la cárcel, de 30 años de prisión. O sea, Dios me libró a mí de 30 años de prisión. ¿Sabes? Wow. Otros por menos están haciendo su tiempo. Tengo mucho, la mayoría de los amigos míos o están muertos o están presos en una federal. Tú Wow. sabes, y la misericordia de Dios ahí. Y llegó un momento que me dijeron, ¿sabes qué? Ya, yo creo que es mejor que tú te vayas para allá afuera. Porque ya aquí tú No hay no, nada para no ti. tienes más opciones. Tus papás son cristianos. ¿Sabes? Tus papás van a la iglesia, tú eres un nene de la iglesia, tú no eres un nene malo. Pero como a uno le gusta Ujú, estar en el ambiente, ujú. comencé a buscarme problemas. Cada vez estaba más metido en problemas. Y la misericordia de Dios ahí. Y la misericordia de Dios ahí. Pero como yo pensaba que pues, Dios me libró de esta, y a Me va a veces Dios librar me de todas las libraba, iba demás. para la iglesia, visitaba 2 o 3 días y Ujú, después volvía a lo mismo. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que piensa que Dios es un aspanador. Que tú te las tomaste ahora y te resolvió el dolor de cabeza, pero a ratito te va a volver a dar dolor de cabeza. así mismo es. Entonces Dios no brega de esa manera. Ujú, Dios brega con el hombre que reconoce. Dios brega con el que se humilla, con el humilde. Al ujú, altivo, Dios lo mira de lejos. ujú. Tú sabes, pero si Dios tiene un propósito contigo, Dios va a seguir dando contigo hasta llevarte a donde Dios te quiere llevar. La misericordia de Dios me trajo aquí a la Florida, solo. No tenía nadie aquí en la Florida, tenía un trabajo que me había conseguido una persona de allá de Puerto Rico y me ayudó con un trabajo desde allá aquí y con pasaje de pago, con todo, vete, sobrevive. Y comienzo yo aquí y acá fue más duro porque ya yo tenía un vicio de pastillas. Y entre el vicio y trabajar, yo pensaba que las cosas me iban a salir, Ujú. tú sabes, no sabía administrar dinero, estaba bien desorganizado, vivía solo, no sabía de iglesias aquí, y mi vida era trabajar aquí, y cuando cogía un par de pesos, me iba, me lo gastaba en tenis, en ropa, eh, así, conseguí un carrito, pero no estaba enfocado, ¿no? Porque es que la vida sin Dios, la Biblia dice que apartado de mí nada Nada podéis puedes hacer. hacer. ¿Sabes? La vida sin Dios y yo tenía un vacío en el corazón, porque todo el que está lejos de Dios y tiene conocimiento sabe que hay un vacío. Tú sabes que tienes un vacío que solamente lo llena Dios. Puedes tener muchas cosas y no tener nada. Exactamente, como hablábamos de la niña, ¿sabes? Esa semilla comenzó a hacer efecto acá cuando ya me vi solo, Ujú, cuando la soledad me mataba, cuando yo decía me voy para Puerto Rico y comencé a pasar necesidades que en Puerto Rico yo no pasé. ujú.
Y mi primer trabajo aquí fue haciendo landscaping. Ok. Y un trabajo fuertísimo aquí. Y aquí con esta gente, ¿verdad? Que están dedicados a esto por años, que vienen de Guatemala, de El Salvador, esa gente son unos duros, haciendo lo que hacen. Eso es lo que ellos se dedican, eso es lo que hacen. Y el orgullo de hombre contendía con ellos, eh, quería pelear, la única manera que yo me sabía defender era el puño Ujú. y todo lo resolvía con peleas, discutiendo. Yo no sabía resolverle un problema hablando, y mucho menos humillándome y pidiendo perdón y diciendo gracias porque perdóname, yo sé que tú me quieres enseñar, yo sé que tú me quieres ayudar. Y ese era mi ego, el ego. Comienza Dios a romperme el ego, comienza Dios a quebrantarme. Dios tiene que quebrantarte, Dios tiene que quebrantarte. Y ahí comienza mi proceso. Sin nada, teniendo dinero y de momento no teniendo nada, cobraba viernes y sábado ya no tenía un peso. No tenía para gasolina, tenía que venir prestado, me metía a los cachabans aquí, a los ancos, ya los tenía, olvídate, y no pagaba, así. Yo seguía inventando, porque mira, la Biblia dice que el hombre ciego, si tú apagas la luz aquí, estás a tientas. Si tú estás ciego y te apagas la luz y tú no tienes luz, tú vas a ir inventando. Dice que el hombre ciego va palpando las paredes, inventando. Esos son inventos. Mm. Y así estaba yo ciego, porque no tenía la luz de Dios en mí. Ciego, inventando. Y entonces, con los inventos que yo hacía, pues hago esto. Pues yo hago un préstamo. Y comencé incluso mi crédito a dañarlo. Cogía cosas, no las pagaba. Ujú. El carro atrasado 6 meses. Lo dejaba escondido, le quitaba la tablilla. Inventando solo. Solo. Y pensando que las cosas que yo las podía hacer, como en Puerto Rico, yo quería coloniar. Yo tenía una mente Sí, tú que yo venías decía, con Dios las malas guardándome. costumbres. Y tenía un amigo que yo recuerdo que fue el que me ayudó a entrar en Fede, que me decía, chico, no, las cosas aquí son bien diferentes que en Puerto Rico. Aquí tú no puedes clonear un carro. Aquí te va a coger la cárcel de una. Aquí tú estás en la Florida, haz las cosas bien. Tú tienes cuenta de banco. Andaba con todo lo que cobraba, todo el efectivo, y lo gastaba siempre 50 de banco. No, chico, hazte una cuenta de banco, organízate. Y comenzó, todavía no había conocido a Gisnel. El carro se me dañó. Estuve sin carro un tiempo, y como el carro estaba atrasado, no voy a llevarlo al dealer. Este, Ahí un día estoy en una bicicleta y de camino al trabajo que me prestaron ¿verdad? Una familia que me ayudó aquí, porque del apartamento donde estaba me habían botado también. Y y yo le digo, me acordé de Dios. Y era un tramo muy largo, ya me había cogido, eran como las 9 de la noche y yo todavía no había llegado a la casa de regreso, cansado. Y digo, ¿qué hago aquí? Decía, tú sabes, comenzó a llorar y a pedirle a Dios en la bicicleta mientras iba. Y ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Tú sabes, cuando yo creo que estoy haciendo algo bien, entonces me va de las manos. Y esa oración, pues yo pensé que Dios no me había Que no había. escuchado. Ujú. Hay oraciones que tú crees que Dios no me escuchó. Y nada, y un día estoy en los apartamentos donde vivía. Da la casualidad que en el apartamento donde yo vivía anteriormente había vivido Gisnel. Y un día estoy en el buzón Así fue que y se conocieron. así que un día estoy buscando cartas en el buzón y me encuentro a ella en el mismo buzón, ¿sabes? El mismo buzón del apartamento. Y ahí la conocí. Y le dije, este apartamento es mío. Me dijo, ay, sí, disculpa. Me dijo, lo que pasa es que yo vivía ahí, a veces me llegan correspondencias. Ah, Sí, yo he visto. Y yo, Gisnel, ¿quién será Gisnel? Pero, ahí empezó la amistad con ella. Y le dije, pues bueno, pues yo te guardo. Cuando yo veo algo a ti, lo guardo. Y
y te las doy cuando te vea o las vienes y las buscas. Por ahí empezó mi vida. Y una vez, este, una de las muchachas que vivía en esos apartamentos me invitó para una discoteca. Y yo me monté para ir para la discoteca. Y cuando me va a buscar en el carro, andaba Hitler, pues no sabía que eran amigas. Yo dije adiós. Y nos conocimos en el carro. Y en la discoteca yo recuerdo que yo estaba tomando, pero a ella no estaba tomando. Y ella fue porque era un cumpleaños de una amiga y por Ok. cumplir con la amiga, Ajá, pues ella yo dije, fue. pues voy a ir. Pero ya Ah, ella estaba empezando a ir a la iglesia ya. Ella iba a la iglesia, ella tenía sus uñas, lo que ella hace de las uñas. Y durante la noche, yo le digo, Dios, pero tú no vas. Y me dijo, no, no, que yo voy a la iglesia. Y en la discoteca le digo, oh, iglesia. Y yo, ¿a qué iglesia es esa? Y me dijo, nene, al lado, cerquita de los apartamentos donde tú vives. Y yo, ¿de verdad? ¿Y cómo se llama? Y me dijo el nombre de la iglesia. Y era sábado para domingo. Y yo tenía un vacío tan grande de Dios que yo dije, ¿sabes qué? Pues, amba. hacho, pues yo voy a ir. Llegó Yo el quiero ir. momento. A qué hora es el culto? Y me da el culto empieza a las 10. Y le dije, ¿pero dan escuela bíblica? Y yo, sí, pero ellos dan los estudios, todo un sistema bien diferente a lo que nosotros A lo hacemos. que, ajá. Porque, de verdad, yo estaba acostumbrado que los domingos se da escuela bíblica por la mañana y por la noche se da el culto de adoración, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el worship, el culto grande lo dan. Y yo dije, bueno, pues si es el culto grande, pues yo le dije, pues está bien, yo voy, pero yo estaba eh, tomado. Pero me levanté al otro día y fui a la iglesia. Ella no me buscó, o sea, yo fui caminando. Ujú. Llegué caminando, me tomó como 15 minutos a pie y llegué a la iglesia. Y la palabra que Dios habló ese día me tocó, pero yo ni pasé al frente. Simplemente escuché la palabra y me hinqué Ajá. y Dios mío, gracias porque me permitiste volver a pisar una iglesia después de tantos años, casi más de, ¿sabes? Tantos años que habían pasado. Y le di gracias a Dios por eso y porque ve, la misericordia de Dios me seguía alcanzando sin yo merecerlo. Así es, papá. Sin yo merecerla, la misericordia de Dios me seguía alcanzando. Pero mi esposa, pues ella pensaba que yo llegué a la iglesia, pues por ella, tú sabes, porque tú sabes cómo es los hombres de hoy. Sí. Eh, pero realmente yo tenía un Tenías vacío, ese. yo tenía un Ujú. vacío, aunque estaba todavía luchando con muchas cosas y todavía no le había entregado mi Todavía no lo vida, había. todavía no le había entregado mi vida a Cristo, pero ahí sigo conociendo, ¿verdad? A Gisnel, la iglesia, y llegó un momento que como yo vi que como que todo comenzó a arreglarse, para que tú veas cuando Dios le da bendiciones al hombre. Dios le da bendiciones al hombre y a veces esa misma bendición que Dios te da, tú mismo tropiezas con esa bendición que Dios te da. Porque cuando Dios te da la bendición, es como decía el brother ahorita, el músico pago no toca bien. Y comienzo yo a buscarle a Dios sin convertirme realmente. Pero una vez yo comienzo a ir a la iglesia y yo comienzo tal vez a dejar de algunos hábitos que estaba haciendo, dejé de ir para las discos, dejé de fumar marihuana, pero yo seguía con mis pastillas. Pero aún así, la misericordia de Dios Te seguía me alcanzando. consiguió, no, y me consiguió un buen trabajo porque Mm, comienzo a trabajar en FedEx. wow. Ahí se me abre la puerta en FedEx y como yo comencé a ver más dinero, comencé a ver como que comencé a seguir yendo a la iglesia, pero sin un arrepentimiento Verdadero. verdadero. Porque como Dios me está dando, no sé si te estás Ujú, entendiendo. ujú. Y hay veces que cuando Dios te va dando y tú piensas pues que ya todo se arregló con Dios y no es así. Porque Dios el regalo más grande que me quería dar era el de mi salvación. Amén. Y aunque tenía conocimiento de Dios y conocía Biblia, eso no te hace a ti salvo. La Biblia dice que hay que creer y que es por medio de la fe.
Y la Ujú. palabra dice que yo tengo que, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y que no es lo mismo arrepentirme que yo tener un remordimiento por lo malo que yo hice. ¿Sabéis? Hay gente que viene al camino de Dios que sienten culpa y se sienten culpables y Ujú. comienza a ir a la iglesia. Entonces Dios comienza a bendecirlo en su misericordia, pero te olvidas de que no, tú necesitas un arrepentimiento real. Real. Y que tú necesitas darle un giro 180, tú sabes, al mundo Ujú. y negarte a ti mismo y para que comience en ti entonces un proceso de restauración, un proceso en el cual tú puedas disfrutar el evangelio porque no han Wow. conocido a Jesús tal y como Él es. Y muchas veces estamos yendo a la iglesia pensando que nos merecemos las cosas. Aunque de boca digamos, no, yo sé que no me lo merezco, pero así Es tratamos a cierto. Dios. Es cierto. Así lo tratamos, pensando que nos merecemos de Dios, cuando nosotros no merecemos nada de Dios. Ay, yo voy a hacer esto si yo sé que me va a Claro, perdonar yo sé y que, no va claro, a pasar nada. así mismo hacemos con todo. Eso es cierto. ¿Sabes? El hombre siempre busca tener una estabilidad, con una estabilidad económica. A veces el hombre piensa que, que ya va a ser feliz, que todos sus problemas se resolvieron o teniendo una familia, Ujú. cuando no es así. Y eso mismo pasó conmigo. Yo pensé que como ya entonces tenía una familia, ya tenía a Ginelí, pero todavía yo no me había arrepentido realmente. Entonces yo dije, y yo seguía con los mismos hábitos de Puerto Rico. Yo seguía con un vicio de pastillas en mi hogar. Mi esposa con pelea porque yo cogía el dinero de nuevo, no sabía administrar el dinero. Y Botabas cuando el Ginel dinero. comienza a ver y cuando comenzamos a vivir, estar juntos en un mismo hogar, y yo seguía en mis andadas, yo seguía, bueno, una doble vida, una doble vida. Y con muchos talentos para Dios, pero aquí de nada te vale el talento. De nada te vale lo que tú puedas saber. De nada te vale los textos bíblicos que tú puedas saber. Si no hay un corazón que realmente se arrepienta delante de Dios. Si no hay un corazón que vive humillado delante de Dios. Porque todo lo que tú puedes echar ahí, como hablaba ahorita de las cinternas rotas, una cinterna rota, estaba echando a perder mi hogar. Estaba echando a perder mi matrimonio. Estaba en el piso. Una niña que venía creciendo, que ya estaba viendo, que iba, que tanto que Que siga tus decimos, pasos. Ujú. yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Cuando yo tengo un hijo, así decimos, no va a pasar lo que yo pasé, pero cuando lo tenemos nos comportamos igual y hacemos que nuestros hijos pasen a veces hasta peor cosa de las que pasamos De la que nosotros. pasan. Ujú. Y Satanás me tenía ciego, aún teniendo matrimonio, teniendo un buen trabajo, teniendo una buena esposa, una buena familia. Me tenía ciego. Pero como con Dios no se juega, Ujú. con Dios no se juega. Tú sabes, o Dios o lo toman de verdad, o lo toman de verdad, o no lo toman. O no lo tomes. Y ahora te Porque, pregunto, mm, te vi, si tú miras al Carlito de antes y miras al Carlito de ahora, no, totalmente diferente. Totalmente diferente. y yo creo que te ponía a pensar y a lo mejor muchas de las cosas que viviste, ¿verdad? No fueron cosas fáciles, fueron cosas duras, pero tú podrías decir que valió la pena todo lo que tú viviste para Claro, estar donde estás hoy. claro, porque fue una escuela. Fue una escuela. Eh, Cuando tú pasas tantas cosas, hay veces que no sabemos el por qué estamos pasando. ¿Sabes? Hay veces que, ¿verdad? No pasamos tantas cosas y como te dije ahorita, consecuencias. Porque no eran pruebas, yo no estaba viviendo pruebas. Yo estaba viviendo consecuencias, pero esas consecuencias se convierten en experiencia. Se convierte en una experiencia. La experiencia y la sabiduría eh, vienen de la nada. Aún los que están en la iglesia, aún los que predican, aún
No, eso con, viene con vivencias, viene con entonces, muchas de las cosas de las que yo viví, muchos de los sufrimientos que yo vi pasar a la pastora, mi mamá, en su iglesia, tantos casos que vi, tantas cosas que aunque a lo mejor no las viví yo, pero las veía, e incluso, y cosas porque no es lo mismo tú verlo en otro, que vivir cosas tú mismo, Ujú. pero esas mismas cosas fueron los que me llevaron a mí a, wow, a estar donde, ¿verdad? Donde Dios me tiene ahora, no por méritos míos, no por lo que sé, pero son cosas que no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque yo sé que fue por un propósito de Dios. O sea, Dios, dice la palabra que todo tiene un propósito de Dios. Todas las cosas tienen un propósito de Dios, Aunque no lo entendamos. aunque no lo entendamos, así mismo. Y aunque fueron cosas duras, pero Dios coge a veces todo ese mal que hacemos nosotros, todo ese mal que hacemos nosotros y lo torna para bien, lo torna para bien. Yo pensaba a mí que Dios no me iba a perdonar. Esa fue una de las cosas por las cuales yo tardé tanto tiempo dentro de la iglesia en arrepentirme de corazón y verdaderamente soltarlo todo. Mucha falta de perdón, muchos rencores, muchas raíces de amargura, con mi mamá verdadera, tanto con mi hermano. ¿Se te hizo difícil perdonar? Sí, fue lo más que me costó perdonar. Y perdonarme no tanto a ellos, perdonarme a mí mismo. Lo más difícil Yo creo que esa de es la la peor vida parte. de Carlito fue perdonarme a mí mismo. Perdonarme a mí mismo. Es que si te cuento, hijo, perdonarme a mí mismo. Porque yo hacía cosas, yo llegué a hacer cosas que yo decía, "Acho, de esta Dios no me va, no, de esta Dios no me la va a pasar". Y lo más grande era que te perdonaba. Siempre. Porque mira dónde estás ahora Eh, mismo. me perdonó, me perdonó. Dice que con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi Mi misericordia. misericordia, ¿sabes? Pero Dios trata con el que se humilla y con el que reconoce. Sí. ¿Sabes? Y habían cosas que aunque yo sabía que estaban mal, pero yo siempre, es que el temor a Dios, aunque cuando uno hace cosas malas, a veces no hay temor, tú sabes, porque uno se acostumbra al pecado. Cuando tú estás en el pecado, el cuerpo se acostumbra y llega un momento que te da lo mismo. Aunque hay una conciencia que te diga, estás mal, pero no te importa, tú sigues haciéndolo. Ujú. La Biblia dice que mientras no se toma acción, cuando tú haces las cosas mal, el hombre sigue de continuo al mal. Esas son las personas que hacen algo malo hoy, como no te cogieron, Ujú. y como no pasó nada. Pero eso tú lo sigues, son pecados que tú sigues guardando en tu corazón. Entonces, mientras más se acumulan, eso se convierte en un callo, te vuelves insensible, ¿sabes? No hay insensibilidad, el temor a Dios, ya no hay temor de Dios. ¿Qué es lo que busca hacer Satanás con el hombre? Ujú. Por eso el salmista dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque mientras él tenía su pecado ahí oculto, oculto, y no confesaba, mira, esta es mi condición. No, tuvo que venir un profeta a decirle, tú estás mal. Esos son los verdaderos profetas. Esos son los Wow. verdaderos profetas. No los que dan bendiciones, ahora todo es prosperidad. Y yo veo, y te veo aquí, te veo allá, y te veo, wow. Y yo me acuerdo, y la gente, los profetas de hoy, perdón si me estoy, No te preocupes. pero fue el trato de Dios conmigo. Porque yo a veces le decía a Dios, Dios, pero ¿por qué tú no me delatas frente a un altar? Porque así fue que David pudo ser libre. Cuando llegó Natán y le dijo, sí, y le contó la historia de la corderita.
Él dijo, no, ese hombre hay que matarlo. Y el profeta le dijo, sí, pues ese hombre eres tú. Y muchas veces yo peleaba con Dios en la dureza de mi corazón. Quebrántame. Si yo sé que si tú me quebrantas y tú me expones, yo puedo soltar, pero por mi propia fuerza yo no puedo. ¿Y qué pasó? Que tuvo que permitir Dios y exponerme. Yo tuve que exponerme. Y yo tuve que confesar. Y tuve que sentarme con mi esposa y decir, sí, sentarme con mi pastor en ese tiempo y decir, lo hice mal, este soy yo. Sí, necesito, tengo esto, todo eso. Comencé a desnudar mi corazón. Cuando el hombre comienza a desnudar su corazón, se comienza entonces. Pero mientras tú callas las cosas, Así es. tú tienes un vicio de pastilla, tú estás no, no, no. Pero venía Dios y comenzaba a exponerme. Pero yo a la misma vez, gracias Dios porque tú no quieres que yo pierda mi matrimonio. Gracias Dios porque eso quiere decir, mira, amado, la gente a veces no quiere la corrección. La gente menosprecia la corrección. Pero la corrección es la que nos hace a nosotros, porque la Biblia dice que el padre al hijo que ama, lo corrige y lo disciplina. Entonces, cuando a veces escuchamos una palabra fuerte que nos corrige, no la queremos. Pero esa corrección es la que nos lleva a nosotros a ser libres. Las veces que David falló, que lo hizo mal, a David por eso no le importaba. Porque mientras Dios te corrija, quiere decir que Dios tiene un trato contigo. Más lo que Dios se olvide de ti, te dé la espalda. Ahí es que está el problema. David, cuando censó al pueblo, mandó Dios al profeta otra vez. Y le dijo, bueno, David, tú pecaste delante de Dios. Y Dios te manda a decir 3 cosas. Las 3 cosas son malas. ¿Cuál de ellas 3 quieres? Y que dijo David, bueno, cualquiera de las 3, que se haga su voluntad, después que yo esté en sus manos. Después que yo esté en las manos de Dios. Que sea. Olvídate de eso. Lo importante es estar en las manos de Dios. Hacemos las cosas mal, pero lo importante es, no, sabemos que viene un castigo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero yo tengo que aceptar la corrección. Venga como venga. Mi mamá me decía, si lo haces mal, dilo. Dímelo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar a ti. Porque a la hora de la verdad, ¿quiénes son los que están cuando tú haces las cosas mal? Cuando yo me busqué mis problemas, yo no vi ningún amigo. Todos se fueron. Yo veía a mi papá llorando en una comandancia, diciéndole a aquel policía que me tenía arrestado, mira, mi hijo es bueno. Nosotros somos pastores. Yo, ustedes podrán ser pastores, pero su hijo es un hijo del diablo. Wow. Y mi papá llorando, mira, no pienses así de él. Él te está diciendo la verdad. Yo le estaba mintiendo al policía. Aún así, así es Dios con nosotros. Aún nosotros mintiendo, nuestro Padre, Dios sigue yendo a nosotros. Dios sigue apostando a ti. Amén. Aún yo mintiéndole al policía. Dime la verdad. Y yo que no fui yo, que no fui yo. Me cogieron una guagua a robar. Y no solamente me cogieron la guagua a robar. La guagua a robar era de unos señores. Era de unos señores que eran unos viejitos. Esos viejitos los habían amarrado. Les habían quitado todo lo que tenían. Les habían dado una pela. Le habían vaciado la casa. Y a la casualidad que a mí me cogieron en la guagua. ¿Sabes? Eso era un robo domiciliario, eso eran mínimo 30 años. Y más unas personas mayores, el guardia me quería fundir. Eso era lo que yo me exponía.
Pero las oraciones de mi papá, las oraciones de mi mamá, yo haciéndolos pasarle enfermedades, ellos cada vez peor, haciéndolos pasar malos ratos, y a la verdad yo no veía amigos peleando por mí, yo veía a mi papá allí llorando, pidiéndole a aquel oficial, ten misericordia de mi hijo. Y que cuando el Señor tiene un plan con alguien, no importa, ni siquiera el mismo importa, ¿No? Dios el te plan de Dios saca, se va a cumplir en tu vida sí o sí, Dios no te saca, importa. Dios te saca. Y gloria al Señor, las personas que habían sido afectadas en ese delito que se cometió, no me hallaron causa, no me hallaron culpable, dije, me retiraron a mí los cargos. Me dijeron, él no fue, a él yo no lo vi, todo el tiempo, a él yo no lo vi. Y volvían y le preguntaban, no, a él yo no lo vi. Si no estuviera yo en una prisión, Ujú. como está mi hermano ahora mismo, una prisión. Que aún mi hermano que está en una prisión, es Dios guardando su vida. Porque yo sé que si Dios tuvo propósito conmigo, con él tiene aún mayor. Porque él también conoce la palabra. Y mira qué lindo es Dios que ahora él le está sirviendo a Dios en la cárcel. Él predica a Dios en la cárcel. Tú sabes, porque no podemos entender los caminos de Dios. Pude hablar con mi hermano, pude perdonar a mi hermano y decirle, te amo. Que no le escribo todos los días, no le escribo todos los días. A veces han pasado meses y no le he escrito. Han pasado meses y no le he escrito. Pero mi hermano ahí donde está sabe que yo lo amo. Igual yo sé que él me ama Ujú. y que el propósito de Dios un día lo voy a ver. Lo voy a ver aún más allá. El propósito de Dios en él ya está cumplido. Porque la gente piensa que el propósito de Dios es predicar, estar en una iglesia, es ser pastor o ser evangelista. El propósito de Dios no es eso. El propósito de Dios es contigo es salvarte. Que tú creas en él y ya. Así es. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Ese es el propósito de Dios con el hombre. Una salvación. Pero la gente le habla de propósito y piensan rápido en, ay, yo voy a ver el propósito de Dios en ti. Piensan que es verte en un púlpito. No, Ujú. eso son añadiduras, eso son son gajes del oficio, como uno dice, de lo que nos toca hacer como hijos, en gratitud a lo que Dios hizo por nosotros. En gratitud, eso es gratitud, nada más. Y la Biblia dice, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. So, Así yo te es. digo, yo, un día tuve que rendirme. Y un día el Señor me quebrantó en casa de mi pastora Soja. De tal manera que ahí comencé a soltarlo todo. Con mi pastor Manolo, ahí comenzó Dios a hacer una obra mía, una limpieza en mí. Ujú. Hace exactamente como unos 5 años. Ya ahí tenía como un añito. Y hasta el sol de hoy. Ha sido un Carlito totalmente diferente. Ese Carlito guapo. Ese Carlito que aquí mismo yo hice un motín una vez en un Burger King. Ese Carlito que a todo el mundo quería meterle las manos. Ese Carlito altivo, ese Carlito orgulloso, murió. Murió. Para la gloria del Señor. Siempre la gloria para el Señor. Siempre la gloria para el Señor. Pero eso lo hace Cristo en uno cuando uno realmente se humilla delante de Dios. Dios, sin ti no puedo. Ya estoy cansado, tú has sido demasiado bueno, entonces ¿qué más? ¿Qué más? Él dice que de dos maneras Dios le habla al hombre. Pero el hombre es el que decide. Nosotros somos los que decidimos. Ya hablaba Luisito la otra vez ¿sabes? El árbitro somos nosotros. Sí, De los mujer. pensamientos, de lo que llega a la mente de nosotros, tú eres el árbitro, tú eres el que decide a quién le va a levantar la mano, ¿sabes? Sí. Y no siempre tenemos que llegar al Señor, no siempre tenemos que llegar a los pies del Señor porque algo malo haya pasado en No. nuestras vidas. Porque, por ejemplo, yo no, obvi-
criada en lo católico como la mayoría de las Ujú, personas, porque yo estudié siempre, casi toda mi vida en colegio católico, ujú, pero yo no llegué al Señor porque algo malo me pasó o porque tuve alguna mala experiencia o alguna mala vivencia, ujú, no. Siempre tuve como que ese, ¿cómo se dice eso? Sabía que el Señor existía, ujú, punto. Y siempre he creído en Dios. O sea, yo no llegué a los caminos del Señor porque ujú. pasé algo, pero conocerlo verdaderamente, Claro, y experimentar, eh, al Dios bueno, al Dios que restaura, claro, el Dios que es fiel, eh, me cautivó sola. No, claro. Seguir el amor, no llegué porque algo no, claro, pasó. sí. Y eso es lo lindo del Señor también. Sí, sí. He aprendido a conocerlo un poco más porque pues han pasado cosas también que me han llevado, ¿verdad? A los pies del Señor. Claro. Tú sabes, basta con creer, con creer, con creer. Así es. Es como, mira, mis hermanas mayores, ellas nunca se apartaron, nunca se han apartado. Nunca, nunca. Eliane, ella es pastora ahora mismo en Vegalta, que es la iglesia de mi mamá. Ella está al frente ahora mismo, ella es la pastora, junto con mi otra hermana Ivy, que yo creo que ustedes la han visto por ahí, las veces que nos han venido a visitar. Ajá. Ella, y le doy gloria a Dios porque esa muchacha, a pesar de que el sistema ha cambiado, el mundo como se ha Ujú, puesto, y aún mi sobrinita, ninguna se ha apartado. Ya están 18, 19 años, ya tienen sus cosas y nunca, no saben lo que es el mundo. ¿Sabes? No saben lo que es una vida, tú sabes, ujú, de desenfreno, tú sabes, ¿no? Porque se dedicaron a amar a Dios. Y hay una convicción en ella que cuando el hombre, tú sabes, decide y toma esa convicción de amar a Dios, Dios se encarga de hacer lo demás y de revelarte a su vida y saber que Él es real, dejarte saber, mira, yo soy real, yo soy real. el Entonces, temor del Señor. eh, y eso, pero bueno, hay ovejitas, como hablaba el pastor Rafael, hay ovejitas que son más desinquietas que otras, Ujú, ¿sabes? Y ese fue mi caso. Yo era de esas ovejas desinquietas. ¿Verdad? Quise experimentar y me salió mal y tuve que darme cuenta que sin el Señor no soy nada. No soy así es. nada, no soy nada. No somos Sin el nada. Señor no somos nada sin Él. Nada somos. Y así yo, ¿Algún ¿qué consejo más? para los jóvenes? Bueno, yo le puedo aconsejar a la juventud que, que siempre sean transparentes y sean sinceros, no con la, ¿sabes? No tanto con la gente exterior. Sean sinceros con ellos mismos. Porque la Biblia dice que el hombre que engaña va de mal en peor, engañando y siendo engañado. O sea, todo el engaño que tú vas a hacer para adelante, a ti te lo van a hacer para atrás. El que engaña Así es. mucho, a ti un día, a ti te van a engañar también. Porque uno cosecha lo que uno Lo que siembra. siembra. Y si tú quieres cosechar amor y que te traten bien, tú tienes que tratar bien. Tienes que hacer bien. Pero si yo vivo ocultando mis defectos, si yo vivo mi vida tapando mis defectos o las cosas malas que yo puedo hacer, eh, eso seca a uno por dentro. Y más la juventud, porque la juventud de hoy día la juventud está mucho más adelantada cuando yo era joven, Sí. pero No es la misma juventud de no es la misma juventud. Estos años nenes vienen ya pasados. con un chip bien súper dotado, tú sabes, Sí. súper adelantado y con muchas cosas más, que siempre sean sinceros. Una de las cosas que más Dios mira, tu sinceridad, porque cuando Dios te mira, Dios te ve tal y como tú eres. Y Dios sabe lo que tú haces Ujú, y dejas de hacer. Tú sabes, yo le aconsejo a la juventud que siempre sean sinceros con Dios.
y que siempre que puedan y tirarse de rodillas, vayan ante Dios con un corazón sincero. Dios, esta es mi condición, Esto es lo que hay. esto es lo que hay. En Yo hago arroyo esto habichuela. mal, esto mal, esto mal, me gusta esto, me gusta el mundo, me gusta la calle, me gusta aquí, este soy yo, pero ¿qué tú tienes para mí? Eso es así. Así fue que yo pude ser libre, así fue que yo pude conocer a Dios. Todos estos son mis defectos. Pues si yo me voy delante de Dios, esconderle mis defectos, Dios, aquí estoy, yo sé que tú me perdonas, pero no, eso no, tú estás haciendo, y por eso es ser hipócrita. Eso es así. Entonces siempre seamos sinceros. Entonces si tú eres sincero con Dios, vas a la misma vez a ser sincero entonces con tu familia, vas a ser sincero en tu trabajo, vas a ser sincero porque entonces la gente te va a mirar también tal y como tú eres sin esconderte. Ujú. Y somos, dice, o sea, ante los ojos de Dios somos transparentes. Somos transparentes y eso es lo que Dios busca de ti, tu integridad. La Biblia dice que de los íntegros es mi complacencia. O sea, Dios se complace con los íntegros, con los que son leales, los que no le esconden a Dios. David lo experimentó, que el taparle cosas a Dios es imposible, se le secaron los huesos. Pues entonces, ¿qué, qué hacía David al respecto? Bueno, Dios, aquí estoy, es verdad. Mira mi condición. Cuando tú lees los salmos, es David soltando todo lo que tenía por dentro. Mira mis iniquidades, mira mis enemigos, mira esto. Yo me quiero defender tú sabes. Venir delante del No, Señor tal y era un como hombre que somos. consultaba a Dios a pesar de que mató, a pesar de que adulteró, a pesar de que hizo cosas malas, pero David consultaba a Dios para todo. ¿Qué hago? Cuando los soldados le preguntaban, David, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues yo no sé. Porque David en todo le daba la gloria a Dios. No, David no se las echaba, que era el mejor guerrero. Todo el mundo le tenía miedo a David, hasta Saúl, que era el rey. Le tenía miedo a David. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé. No sé qué vamos a hacer, pero Dios sabe. Eso se tiraba de rodillas 2 y 3 veces al día. ¿Qué hago? ¿Para dónde me muevo? Porque aquí quien único da la victoria se llama Dios. Señor. Dios. Entonces, si yo no soy sincero con el Señor, yo no. Así Venir que, delante de Él no, tal y así que como la somos. juventud, Si el Señor nos conoce, Él sabe cómo nosotros somos, porque nosotros exactamente. tenemos que aparentar. Exacto. Aparentamos, ¿sabe? El mundo está lleno de eso, de una aparentar, de Ujú, careta. Hay mucha gente con careta. Que Dios sabe, tal como tú eres, pero queremos venir delante de Dios con careta. ujú. Y no, tú sabes, tú quieres ver la mano de Dios en tu vida, ven sincero, tal y como Tal tú eres. cual, así mismo. Y no, hacia adelante, hasta aquí Dios me ha ayudado, aquí me ha traído, tengo una familia hermosa y Dios sigue haciendo cosas grandes. Estoy bien honrado por la oportunidad, ¿verdad? Que ustedes me dan, tanto tú como Luisito, de sentarme aquí. Es Gracias un a ti, honor y es un privilegio. gracias a ti, Y gracias a ti. si está la voluntad de Dios, que se repita. Y ya, Eso es ya tú así. sabes. Gracias, gracias un millón, Carlito. Gracias de Amén. verdad. Y hasta aquí quedó este podcast. Nos vemos al próximo.